Vamos a ver, aquí Happy Together. Again, ¿verdad? Again, again, and again, and again, again, again. Another year. Bien, o sea que estamos aquí un año más, Barili. Por supuesto que Un año estamos aquí más un año con más. el gran Arconada y Bueno, aquí bueno. estamos partiendo la pana. Total, cumplimos 10 años en la radio y 20 en Libertad Digital. Esto ya... Y al que le duela, que Media vaya al vida. médico. O sea, Media vida para mí. pero que vaya un médico Hombre, malo. laboral desde luego. No, y casi vital. Bueno. O sea que, bueno, Sí. si en tu Casi caso está vital. vital. Sí. Bueno, ¿te ha hecho feliz la película de Sam Mendes? Bueno, sí, mucho. Me he hecho felices, va a ser la Sí, nueva sí, fórmula. sí. Sí, porque, Sí, me gusta, porque sí. Andrés Pues soy opera... feliz cuando veo una cosa que me gusta. Eso es. Y como Andrés es como es y lo queremos como es, Sí, y tiene que claro. ser sincero, volcánico, despectivo, sarcástico. Ahí estamos. Y si hace falta ser borde, También, que sí. a veces hace falta, pues entonces hay que preguntarle por sus sentimientos. Pues, Luego ya nos contará la película si quiere. Exacto, no, sí me hizo muy feliz porque tú sabes que lo hemos comentado muchas veces, Federico, yo no soy nada aficionado a las películas del género bélico, no entro muy bien en el género. Reconozco que hay películas dentro de ese género que me han gustado mucho, si me remonto en el tiempo, la que más me gusta es Senderos de Gloria de Kubrick, a mí me parece un peliculón, del principio Bueno, más al que final. bélica, es antibélica. Bueno, sí, pero quiero decirte que a lo mejor es por eso y cómo está contada, cómo está interpretada, eso figuras, me entusiasma. Yo había oído ya muy buenas cosas de 1917, entre otras cosas porque yo soy un fanático de Sam Mendes. Yo creo que Sam Mendes, que cuando uno ve su faceta de director de teatro, es el mejor director de actores que hay en el mundo, el mejor crees? Estoy de director acuerdo. de Sí. actores que hay en el mundo. Y ha estado Eh, casado con una de las mejores actrices que hay, también, que es Kate Winslet. que es Kate ¿no? Winslet Sí, y sí. tal, pero que además cuando ha venido a España, que hemos podido ver montajes en el español de él, Sí. es apabullante lo que da. Y cuando ha hecho cine, se ha llevado Oscar para American Beauty, una película, por ejemplo, perfecta de principio a final. Los dos mejores Bond de la última época son de él. Eso es un señor que sabe... Además cambia, pues todo. igual te hace una película bélica como una de amor, como... Bueno, Exacto. como los grandes, como John Porque Ford, como William ahí está, Wyler, por ejemplo. Estás diciendo algo fundamental, lo que se llama artesano, Sí. porque Sam Mendes no va de genio, porque los genios tienen su ego, su historia. Y repiten la película misma siempre, y sus sí. mismos temas, ¿no? Él es un gran artesano y eso se lo agradecemos todos como espectadores. 1917 es un proyecto muy personal de él, que evidentemente se ha tenido que hacer con productoras pequeñas o independientes porque una gran productora no le hubiera permitido hacer esta película, primero con actores no conocidos, después con el riesgo que supone un plano secuencia, en fin, con una serie de elementos que vamos, que ya le dijeron que no, y dijo, bueno, pues ahora que tengo tiempo y que tengo financiación, voy a hacer la película como yo quiero, sin nada digital, todo está rodado realmente, todo lo que vemos es real, no hay nada, 3D. no hay 3D, todo es real. Salta la noticia. O sea, Desde luego. Y entonces, bueno, pues claro, ¿qué ha pasado? En los Globos de Oro muchos han hablado de sorpresa porque se ha llevado el premio a la mejor película, el premio a la mejor dirección. ¿Qué va a pasar en los Oscar? Pues yo creo que no le toca. ¿Pero por qué? Pues porque primero es independiente, porque Joker está detrás Warner es industria pura y dura y tiene muchos elementos a favor dentro de la industria. O sea, una cosa es la industria, otra cosa es la crítica. Pero es verdad que todos que han visto la peli y fundamentalmente la crítica la ha calificado de obra maestra. ¿Por qué la califican de obra maestra? Porque el tema es muy pequeñito. Estamos hablando a dos simples soldados en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, la llamada... bueno, el 17 que es el año peor, porque El peor hasta año. que no llegan los americanos iban a ganar los que no tenían la culpa de la guerra, porque la culpa de la guerra la tienen los británicos, los rusos y los franceses. Los alemanes les obligan a ir a la guerra. El que habían matado era el heredero de Austria. O sea, encima ha pasado como los malos. De la segunda, sí, son malos tanto Hitler como Stalin. Pero de la primera, los malos no son los alemanes. Y los ingleses entran allí, lo que nunca pensaron es que eso se iba a resolver en más de 4 meses. Y se tiraron 4 años. Y el año 17, hasta que mete 1 millón de soldados Norteamérica, como son mejores soldados los alemanes que ninguno, nunca, y los británicos son muy buenos, serán los siguientes,
pero no pueden con ellos. Entonces, claro, si no llegan, el año 17 fue la peor carnicería porque además no tenía horizonte. No se sabía lo que podía durar. Llevaban 4 millones de muertos los franceses. O sea, era verdaderamente lo peor de la guerra, el año peor fue el 17. Pues ahí estamos, en ese año crucial, en ese año donde el destrozo, evidentemente, de vidas, de todo era impresionante. Y a 2 soldados se les encarga una misión que tienen que atravesar toda la línea, toda su trinchera, las líneas enemigas, para llegar a otra trinchera en donde tienen que avisar una serie de compañeros que les han... les han tendido una trampa, y si no llegan a tiempo, porque tienen que ir contra reloj, si no llegan a tiempo, pues van a matar a más de 1.600 soldados. Entonces, esta es la historia de 2 hombres que no son héroes, que no van de héroes, que son soldados jóvenes que lo que quieren es volver a su casa, a su vida normal, y que realmente tienen tanto miedo como el espectador va a transmitirte, el propio director y evidentemente el propio guión. Está rodado en un plano secuencia falso, porque ya lo explicamos en San Méndez. Es verdad que la sensación que tiene el espectador es que no hay corte de cámara, es decir, que está toda seguida, empieza y acaba, y tú vas, la cámara es el espectador, vas siguiendo todo lo que van viendo estos soldados, todo lo que les pasa a estos soldados a través de un solo plano, que no es verdad porque hay corte, pero no se nota. Y esa es una de las, evidentemente, que la crítica alaba, porque era una película complicada, una película de guerra donde no haya corte, es muy complicado. Y a partir de ahí, pues uno te mete en el barro, te mete en la muerte, te mete en la asignación de cuerpos, de lo que es la angustia de 2 seres humanos que tienen que intentar salvar la vida a muchos y que no sabes si lo van a lograr, porque no son soldados especializados. Esa es la grandeza de esta película, y que te hace que, aunque no te guste el género, evidentemente es casi una película de terror, porque no sabes lo que va a pasar en cualquier momento, ni lo que les puede pasar a ellos, porque ellos no van paseando libremente, que no pasa nada. Aparte que eso, en el tercer año había tal entrecruzamiento de trincheras que tomaban unos, perdían, etcétera. Yo este verano estuve en Alsacia y ahí estaba una de las peores batallas que se dio, y se conservan las trincheras. Y hay una diferencia fundamental. Las alemanas están intactas y las francesas están hechas polvo. Es decir, los alemanes se habían preparado, traían mineros del Ruhr para hacer realmente las trincheras. Se conservan. Fíjate que es la Primera Guerra Mundial, ha pasado más de 100 años. Se conservan hasta los búnkers, los primeros búnkers, cómo estaban construidas. Que te asombra ahora lo de los nazis. No, en la Primera Guerra Mundial, que tenía más mérito porque tenían menos medios, y tecnológicamente estaba mucho más atrasado todo el mundo, cómo están las trincheras intactas, las alemanas. Las francesas, lo ves por las cruces. Hacían las trincheras subiendo, porque las colinas las habían tomado ya los alemanes. Claro, aquello era una carnicería. Los franceses no tienen fama de mucho valor y tal, pero lo tuvieron en la Primera Guerra Mundial, valor suicida. Y los británicos, que siempre han sido muy valientes, pero no tanto como los americanos, pero han cuidado a sus soldados, estaban desesperados, porque ellos pensaban que desde el mar, que eran la gran potencia mundial entonces, iban a poder cercar. Y no podían porque no había manera. Entonces, en el 17, el gas nervioso que se empieza a usar, eso se ve en Babylon Berlin, por ejemplo, el efecto del gas nervioso en los soldados y el efecto psicológico de ver cómo los gases, que es la primera vez que se usan masivamente, también cómo destrozan tipo de lo que luego fue el napalm, o sea, cosas que dejan a la gente quemada, etcétera, tiene un efecto también en la tropa horrible, porque a lo mejor era un hermano, un tío del pueblo que estaba con él, estaban haciendo la guerra juntos, y de pronto veías uno que se iba con media cara y sin brazos y sin un pie. Claro, todo eso, cuando llega el tercer año de guerra, es que están todos pues hechos ya no hay un sonajero. Equipos de protección no, para porque ya, respirarlos. aparte que hay muchos que prefieren morir. Sí. En la mejor novela sobre eso, que es Adiós a todo eso, que hace Robert Graves, dice, queríamos morir. Es decir, llega un momento en que tú lo que quieres es morir dignamente,
pero acabar. Es decir, tú no puedes aguantar ya esa tensión. Siempre se dijo, y desde ese punto de vista lo cuenta, que fue una guerra muy traumática, Sí. que les costó luego mucho a los que estuvieron en esa guerra hablar de sus recuerdos. Sí. Se cerraron en banda y fueron a lo largo de muchos años. Él, supongo, la experiencia de su abuelo, ¿no? Porque Sí. cuenta un poco la experiencia de su abuelo, como cuando pasaron ya 30, 40 años de la guerra, fue cuando este hombre, por ejemplo, abrió su corazón y le contó a sus nietos lo que había sufrido en esa guerra, por muchas cosas que tú estás diciendo, porque fue muy traumática. ¿Os y era, acordáis? una vez que acabó, olvidar. El comienzo de la serie Peaky Blinders, Sí, que viene precisamente sí. de una... que eso está muy bien contado, la experiencia de las trincheras, porque los británicos no esperaban eso. O sea, no lo esperaba nadie, y sobre todo británicos, rusos. Los rusos les daba igual, porque llevaban un fusil y 4 soldados detrás, para cuando cayera el del fusil, bueno, siempre ganaban por carnicería, siempre había más población rusa. Pero los británicos y los franceses pensaron que no iban a tener problemas, que 3 meses con Alemania. Vamos. Y todo lo que se ve del personaje Y- es un y- tarado y- tocado por eso. Claro, tocado por lo que ha visto en las porque están los trincheras. gases, ha visto la gente. Ahí aparece la primera generación de morfinómanos masiva de toda Europa por los Por el dolores y por, bueno, la mitad de los, por ejemplo, Goering, etcétera, toda esta gente era morfinómana, porque heridos de la Primera Guerra Mundial te curaban con morfina. Como eran unos destrozos inéditos, porque no había habido una guerra grande desde el 1871, la guerra franco-prusiana. Prusiana. Claro, 50 años después había evolucionado tanto la tecnología que nadie sabía cómo curarse. Sí, porque además y a fue una- base de morfina. Fue una guerra que empezó con unos elementos muy básicos, casi románticos, y terminó con las primeras armas de los caballos, se pasaron de repente a Totalmente. las cosas motorizadas, etcétera. Bueno, y los aviones, el comienzo de la aviación de guerra de verdad, y también la medicina. El doctor Trueta, español, empieza a perfeccionar algo que era absolutamente necesario, que es curar sobre la marcha, sin las precauciones médicas de entonces, las fracturas abiertas. Bueno, morfina y heroína, ¿eh? Bueno, Porque- todo. Claro, digo, porque morfina, en aquella variantes. época, eso se ve en la serie esa fantástica de Nick, ¿no? Sí. Que se empiezan a utilizar estas cosas que no que se sabía pero se el vendían, grado de adicción se como vendían, medicinas. exacto, pero yo he visto en el ya antes de la guerra, te anuncian heroína pura para tal, se vendía en las farmacias. Claro, eso tenía una ventaja, que es que estaba controlada la calidad del producto. Claro. Eso no se cortaba, porque se podía vender legalmente, pero claro, a una escala muy pequeña. Igual que en China el opio. El opio era un hecho ritual en China. No es que los chinos fueran todos opiómanos, eso es mentira. Eran más los ingleses que llegaban que no los Que chinos. se enganchaban a eso porque no sabían cómo gestionarlo, entre Claro, otras mientras cosas. que sí, los sí. chinos sí. Y los Sherlock chinos Holmes sí. también, ¿verdad? Por ejemplo, Esa adicción. por ejemplo. O sea que 1917 totalmente Hay que verlo. recomendable. Totalmente recomendable. ¿Alguna a la que darle un Sí, palo? no, pero sí me gustaría recomendar una peli rápidamente, pues para todos aquellos que no sepan nada de Edison y Westinghouse, porque fue muy importante para lo que hoy conocemos como la electricidad de nuestros hogares, es decir, que no es ninguna tontería. Edison siempre se adjudicó que él había creado, bueno, había inventado la luz eléctrica, como la conocemos nosotros, y por otro lado Westinghouse fue el que intentó comercializarlo por encima de Edison y llevarlo a todos los hogares, etcétera, la bombilla y tal. La lucha que tuvieron real estos hombres, Sí. los banqueros de por medio, la política de por medio, todo esto está muy bien contada en esta película británica, interpretada por Benedict Cumberbatch, que es un actor fantástico, y Michael Salmon, uno hace de Edison y el otro de Washington, y que a mí me entusiasma porque conocía muy poco de la historia. Tú conoces algo, pero no conoces ¿Te acuerdas de esa aquella peli, guerra, y es Edison, tremenda. el hombre? Sí, pero que eso era como muy romántico. Muy romántico, muy que además bonito, me acuerdo que salía cuando hace el primer disco de Cera, Claro. que dice, Dolly tenía una ovejita con un blanco vellón. Era- Se me quedó desde niño, lo de, Era muy Dolly eso, tenía sí. una ovejita con un blanco. Pero- Y cuando la ovejita no sé qué, pues tal perdía el son. Que no sé qué extraño, no sé cómo será en inglés. Y a mí me parecía aquello, digo, ¿pero cómo no se les ha ocurrido antes? Porque tú lo veías tan sencillo, porque claro, ya lo habías visto en tu casa, ya habías visto una bombilla, pero cuando se ilumina la bombilla,
los niños aplaudían. Claro. Era una película, bueno, pues eso, Pero maravillosa. si aplaudes cuando se va la luz y Hombre, vuelve, eso ¿verdad? también. Pero bueno, que quiero decirte que es una lección de historia para una guerra que existió en la realidad, que casi todo el mundo desconoce, y que está muy bien interpretada. Y a mí me despertó muchísimo la curiosidad y la vi de un tirón, la vi muy bien. Y Flixolé, esa plataforma que podemos Hombre. utilizar en casa, ¿verdad? Desde 2,99 euros al mes. Bueno, ¿qué digo? 2,99 al mes. Eso es lo que nos va a costar ver todo el cine español, ¿verdad? Algunas de Bueno, las yo mejores quiero películas. contar una cosa de Flixolé fantástica, y es que por fin han podido reunir a la familia de Summers, porque su cine Anda. estaba muy, vamos, la tenían, uno tiene los derechos de una cosa, otros de otra cosa, otros de otra cosa, y era imposible ver sus Por la películas. plural historia amorosa de Manolo Summers. Era imposible ver su cine, y Summers nos dejó, menos algún caso concreto, películas estupendas, ¿no? Entonces pues vamos a poder ver en Flixolé pues películas como La niña de luto, que es fantástica película, una María José Alfonso y Alfredo Landa en estado de gracia. Adiós Cigüeña Adiós, que fue la película más taquillera del cine español por encima del Padrino, se estrenó el mismo año del Padrino y dio más dinero que el Padrino. Con eso os digo Sí, la todo. gente cree que con Juno o Juno se ha inventado algo. No, No, hombre, no, ya eso lo se inventó trató en Summers. España con mucha más delicadeza, Y muy con bonita, mucha es una película gracia, preciosa. del rosa al amarillo. Del rosa al amarillo, es decir, que ha recuperado, podemos ver en la plataforma en gran parte del cine de Summers, incluidas las que también dieron mucho dinero, como Todo el mundo bueno, todas estas cosas que hacía de la Sí. cámara oculta, también lo Sí, inventó sí. de alguna forma Manolo Summers. para Bueno, el pues cine. ahí está, en flixolé.com. Es La mañana de Federico. Es radio. Bueno, debo decir que me ha llegado el libro de Kiko Rivas, Sí, ay, qué bonito. que es, primero, es un libro extraordinario de poesía, pero Sí, extraordinario, o sea, yo en la faceta de, yo creo que me habría mandado alguna vez algún poema, pero no un libro, pero un poeta extraordinario, me lo mandó su hija, y además las ilustraciones son maravillosas. maravillosas. Además, que 55 autores, ¿eh? Sí, no, y los haikus, como le llamaba él, porque como Sí. era muy andaluz, se empeñaban que tenía que ser haikus. Digo, es inútil. Esto es como la J de Juan Ramón Jiménez. Tiene razón, pero si la gente está empeñada en distinguir la G y la J es inútil. Pues no, señor. Y le llama haikus. Pero, primero, grandísimo poeta, y el libro es una verdadera preciosidad. Es precioso. Ayer se lo dije a Eva, a su hija. Pues y- no y la me- conozco, pero dile que muchas gracias, que me ha Sí. encantado, además. Sí, y bueno, y qué bien el diseño de Pablo, sí, Bueno, es que Pablo lo borda todo. lo borda, no, fantástico. Ya te digo que ayer mismo le dije a Eva, oye, ha sido sensacional, me ha encantado. Además es que es muy Kiko. Sí, Es- pero es- al mismo tiempo, porque era un gran reunidor de personas, Mm. es que la parte íntima suya, la parte lírica, es la menos conocida de él. Sí. Y realmente es de una calidad, que era la parte de calidad de Kiko, que luego era uno de los mayores trapisondistas que yo he conocido Sí. en mi vida. Qué Genial. bonito, trapisondistas. Trapisondista. Y sin embargo, esa parte lírica, íntima, desconocida, bueno, es brillantísima, ¿eh? Sí, me ha encantado. Ya te lo comenté, que le di la dirección para que te lo enviara Pues ya Eva. me ha llegado, y diré a Eva Y- que muchas gracias. Muy bien, pues se las daré. Ahora Bueno, vamos a entretenernos en la escuela. en la escuela. Bueno, el maestro de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX. Así se llama, una pequeña exposición del Museo del Prado, que forma parte de la terna que ya acaba en febrero, cuando se acaban todos los actos del Bicentenario. En estos momentos tenemos la de las dos pintoras, la que destaca sobre todo Sofonisba, la de los dibujos que es muy grande, la de los dibujos de Goya, y esta más pequeña, pero que da claves que un poco se ven en las otras. A mí me llamó la atención ahora cuando estuve viendo, volviéndola a ver también, que en el Prado el Prado es una escuela de aprendizaje, y aparecía, por ejemplo, en los dibujos de Goya cómo él iba a copiar los Velázquez.
los dibujos que hace Goya, bueno, pues está aprendiendo. ¿Y qué es lo que tiene de original esta exposición que unifica un poco todo ese mundo de aprendizaje? Recordar que Sofonisba también fue profesora de dibujo de Isabel de Valois. Pues que el dibujo es el origen de la introducción en el arte. Y hay unas cartillas que lo que van a hacer es sustituir al profesor, al maestro de taller en persona, por unas cartillas, unos grabados para ir aprendiendo poco a poco con un método. Y eso nace en Italia, como no podía ser menos. Claro. Desde luego hay un precedente, sobre todo con Leonardo y bueno, con los que empiezan a hacer el estudio del cuerpo humano, o los rasgos, los ojos, las narices, etcétera. Pero hay un momento que, sobre todo en Bolonia, en Venecia y en Roma, empiezan a hacer unas cartillas que las pueden extender y que les enseñan a los que tienen de aprendices, incluso sus propios hijos, porque muchas veces los talleres eran familiares, lo vemos con Lavinia Fontana. Y hay unas cosas deliciosas, porque ves como jovencitos o nenes están con su papel ahí dibujando, y bueno, a mí particularmente es que todo lo que tiene que ver con la enseñanza me gusta, y hay una colección, hay un señor Juan Bordes, que arquitecto y escultor, que ha sido un gran coleccionista de todo material pedagógico relacionado con la historia del arte, y ya hizo una cosa fantástica para la Fundación Marc, pero aquí también ha sido uno de los que ha empezado a prestar y a donar cosas al Prado. Y en lo que podemos ver, sobre todo, es cómo se origina, cómo se va eliminando, digamos, el maestro físico por esas pequeñas cartillas que están manoseadas, por eso no han llegado muchas. Luego, cómo eso se va extendiendo por Europa. En los Países Bajos y sobre todo en Francia también les hacen sus añadidos, y luego en España se extiende sobre todo a partir de José Rivera el Españoleto, que no solamente es que lo hace para España, esas cartillas con las formas del cuerpo, etcétera, sino que lo traducen a otros idiomas y se extiende todo lo que hace Rivera, que empieza a hacerlo en Italia, se extiende a Francia, se extiende a los Países Bajos, a Inglaterra, etcétera. Entonces vas viendo todos esos estudios, esas cartillas, pues eso, de diferentes nacionalidades. Y luego hay otra curiosidad también. Hay un maestro de dibujo en Segovia que se llama Espinosa de los Monteros, que es el primero, que antes que la academia, que empieza a sistematizar todo el aprendizaje del cuerpo humano, de las expresiones, etcétera. Claro, se empieza por ahí, por el cuerpo humano, cuando se empieza a aprender a pintar, ¿verdad? Exacto. Es la lección 2. Claro. Pero hace mucha gracia porque luego también hay una de Lebrun que pone las expresiones humanas, y entonces son como el emoticono. Sí. Es el origen del emoticono. Sí, sí. Parece que lo han hecho en camisetas también, lo hace Lebrun. Que es una sistematización de toda la gestualidad para expresar la risa, alegría, dolor. Claro. Está todo inventado. Pero eso era un poco más difícil que el emoticono, es más difícil de hacer, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es una exposición muy curiosa, y sobre todo que te da idea de la importancia del aprendizaje del dibujo, que, bueno, pues se tiene que ir pasando. Hay gente con más habilidad o con menos, y que también se hacía para las familias pudientes. Luego hay que destacar también una maestra importante, una de las que hacen las cartillas del siglo XIX, que es Carmen Saiz, y luego pues hay también bastantes mujeres. Por ejemplo, la hija adoptada de Goya, Rosario Beis, también se dedicaba a lo mismo, a copiar y a después enseñar, etcétera.
Yo creo que merece la pena verla y sobre todo en el contexto de las tres, porque las tres se pueden, quedan unos días para que acaben las tres exposiciones y de las tres se aprende mucho. Muy bien. Perfecto. Pues Encarna, como fantástico. Oye, qué bien, ¿no? Hacemos pausa, pero brevísima. Y Sí. ya está preparada. También creo que Cartas de para- amor. Claro. Nuestra especialidad, ¿verdad? Tenemos hasta un libro publicado. Hombre, claro. Sí, Y muchas señor. horas de radio. Sí, señor. Es La Mañana de Federico. Es radio. Letters in the sun. Bueno, esta es nuestra función, queridos. Sí. O sea que porque, para quien no lo recuerde o no lo sepa, durante muchísimos años hemos tenido un programa de cartas de amor que luego se llevó a la noche. Sí. Que Bueno, estuve haciendo y aquí. además hay un libro, Y hay un libro editado por la antología. Esfera de los Libros, sí señor, y que tenía un montón de años, con las cartas de todos los oyentes. Bueno, las Manda. cartas que elegimos de los oyentes que enviaron. El caso es que no es la primera vez que en teatro, que se hace una dramaturgia del tema de las cartas de ida y vuelta, porque Sí. es siempre algo muy evocador, muy a emocionante. todo el tiene mundo todo, le suena. a todo el mundo le suena, muchas personas pues han o hemos tenido relaciones epistolares, ¿no? Ya solo ese nombre Nombre, ya, sí. bueno, pues es sea, fabuloso. Y además yo creo que tampoco está tan alejado, porque ahora dicen, bueno, es que en la era de Internet, bueno, en la era de Internet se escribe mucho. Hombre, Se se escribe vuelve mucho. a escribir. Y a veces los WhatsApp son una obra maestra de la seducción, cuando De uno lo dejarte. utiliza. Y de dejarte, también. fíjate, ¿no? Bigote, que en vez de Piticlin lo ha dejado por WhatsApp Hombre, no me a pongas María a Teresa Bigote Campos. ahora en la imagen de Bigote porque no me resulta No, inspirador. pero es precisamente lo Federico. contrario. Es para que veas, Cartas no de me sea desamor. usted arrocet, Cartas de desamor. escriba cartas como es debido. Bueno, pues estas son unas cartas como es debido, y lo que decía es que creo que a pesar de que ya no enviamos cartas en papel, nos seguimos escribiendo mucho, y yo creo que es algo que está de plena actualidad, porque hay muchas historias de amor que por las razones que sean pues no se pueden materializar en algo Sí. concreto y se quedan suspendidas en ese éter que son la palabra escrita, y que es una maravilla, es otra manera de relacionarse, ¿no? Bueno, pues es el caso de estos dos personajes que son, es la historia de Melissa Gardner y Andrew McPeace, que además fue un senador que le eligieron como en el Senado en los Estados Unidos, y estos son dos amigos de la infancia, amigos, es decir, son dos que se han querido y gustado desde chiquitillos, y la vida les ha llevado pues hacia otros lares, se han casado con otras personas con mayor o menor fortuna, y han tenido pues todos los avatares que se pueden llegar, todos, o sea, desde incluso adicciones, problemas con los hijos, evidentemente problemas sentimentales, problemas profesionales, y también grandes dichas, ¿no? Y se lo van contando todo a través de estas cartas. Lo bonito es que incluso no es solo las cartas, es que en un momento dado, ya en la madurez, pero bueno, cuando ya pues el juego está hecho, pues tienen una relación, tienen un encuentro que se vuelve a quedar suspendido en la nada, por aquello de que quizás sea mejor dejarlo estar ahí, ¿no? Fue muy bonito, vamos a dejarlo así, y se siguen carteando. A través de estas cartas podemos reconstruir la vida de ambos. Y la propuesta está dirigido por David Serrano, y la propuesta también, digamos, en el escenario es que poco a poco va cayendo la noche, o sea, desde el día hasta la noche, una vida entera, y se van encendiendo las estrellas, ¿no? Es el cartel de la obra. Al final pues están en ese cielo negro pues picoteado de luces, de estrellas. Es hermosísimo, han hecho una dramaturgia muy acertada. El texto es un clásico que ya se ha representado en todo el mundo en diversas ocasiones, de un dramaturgo que se llama Gurney, y los actores son Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán. O sea, estamos hablando pues de dos pesos pesados del teatro, que tienen no solo todo el saber de las tablas, sino que tienen el saber de sus propias vidas, que yo desconozco, pero quiero
decir que tienen, pues se nota que hay todo un pozo, pero son ya actores maduros, ¿no? Y bueno, se nota que están entendiendo perfectamente El otro día de lo que se está hablando. vi era una entrevista que hacían a Julia Gutiérrez Cava con Emilio Gutiérrez Cava. Eso lo hice yo. La hiciste tú. Pues yo lo leo, pero yo como ya no sé a qué hora leo, y entonces me la bebí, como suelen No decirse. sabes cómo fue. Porque es que además era todo, lo veías, mira que son farsantes los titiriteros, Ah, no, pero de estos vez en no. cuando dicen la verdad, y entonces cuando dicen la verdad tiene algo más La dicen mejor conmovedor. que nadie. La dicen como nadie, Eso fue- porque es raro. Y cuando dicen, lo peor que hemos tenido es que nunca nos hemos ayudado ni nos hemos recomendado, y dices, oye, pues se nota que eso está muy dentro. ¿eh? Claro, pero fíjate, Era esto muy bonita fue un esa encuentro historia. porque van a ser los premios Feroz de Honor de este año. Entonces me dijeron que se quería conducir una clase magistral con ellos, ¿no? Y entonces dije, claro que sí. Y estuve con ellos y era una larga entrevista. Entonces recordar, claro, todo el pasado de Julia y de Emilio y de su familia. Son 150 años de historia que comienza con sus bisabuelos, sigue con sus abuelos, con sus padres y ahora con su sobrina, porque Irene Escolar, sobrina, nieta, tal, ¿no? Y Emilio decía cosas maravillosas. Ahora ha pasado a ser el conocido, porque usted es el tío de la conocida, de ¿no? Irene De la Escolar. actriz conocida. Dice, sí, señora, sí. Ahora Sí. soy el tío de la actriz conocida. Bueno, ese es el triunfo de una dinastía. Claro que Cuando sí. dejas de ser el padre de, te conviertes en el hijo de, y luego ya eres el abuelo Claro. o el tío de... Sí, sí. Julia es toda una vida dedicada al teatro, ha hecho cine, pero lo que Qué realmente le elegancia, gusta qué- es el qué teatro. cosa, ¿no? Y tienen fijación los dos por su hermana Irene, que para ellos es la mejor de los tres y la que más luz tenía en un escenario. Es verdad, los que tuvimos la Hombre, fortuna de verlo. Los ojos que Irene tenía, yo recuerdo en el era- blanco y era negro de una- televisión, a mí me da un poco de miedo, unos ojos tan claros. Pero era maravillosa. Pero se veía, a mí me parecía más importante, pero como más cálida Julia. Sí, Julia sí, Más pero cálida, Irene era más- era una actriz fantástica. Bueno, Se lo podemos fue muy ver en el pronto. Teatro Bellas Artes, se titula Cartas de Amor y es muy recomendable, además yo creo que gusta tanto a gente, pues a mayores, les va a encantar, o sea, esto desde luego, pero también a gente joven. De hecho, el teatro estaba lleno con edades muy mezcladas, porque yo creo que a los jóvenes también es como un toque de atención de decir, bueno, pues esto va en serio, ¿no? O sea Hombre, que ahí está, ¿no? Se invita a la reflexión amorosa, familiar. Hay una versión que hizo Isabel Coixet para teatro también. Pero eso era Charing Cross, ¿no? Que No, es- que no, es no, otro- no era esta, era Cartas de Amor. Porque hay otro texto también muy No, pero era conocido. esta. Sí, el era de esta. Charing Charing Cross, Cross, que se hizo la película también, Sí, no, está no, todavía. preciosísima, sí. Era este texto también, Era de este. las dos y tal. Y a mí me resultó muy fría. Muy fría, al contrario que esta que le dan, es una cuestión de David. Es que esa función tiene muchas lecturas, depende cómo Hombre, la claro, hagas, por supuesto. las distancias, Sí, sí, sí. y no tiene nada que ver con la interpretación. Depende cómo la dirijas, las distancias o la acercas. Yo creo que David Serrano, que es un grandísimo director, tanto de cine No, como de está teatro, muy como de cerquita teatro, y además lo la que hace que acerca esté mucho. tan cerca es Y un teatro también pequeño. que ellos mantienen la compostura en todo momento, ¿no? Que es esa como cosa eran. como eran y como tiene que ser, ¿no? O sea que y eso Y la es edad, todavía más y la emocionante. edad es sí. fundamental para esta Sí, función. sí. Pues ahí está. Bien, y del bien al mal, ¿no? No, No, hombre, depende. era el ¿Cómo mejor, que va? pero bueno. Que Muy va. buena, feliz año, ¿eh? Feliz año a todos. Juanma. Feliz año a todos. año. Motivos por los que hay que escuchar todos los días a Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pues por muchos motivos, por muchos. En el momento histórico en el que estábamos viviendo en España, A ver. especialmente, ¿no? Pero porque se aprenden, de verdad, palabras. Te he escuchado decir una palabra esta ¿Verdad? mañana. ¿Cómo era? Trapisondista. Trapisondista, Es que hacía sí. años que no escuchaba esa palabra, de mi verdad. pueblo. Y me he ido al diccionario, claro, rápidamente. Es liante, ¿no? Sí, sí, pero un El que hace poco más. trapisondas, Pero ¿no? un poco El más. trapicheo Sí, del trapisondas. que no tiene nada que ver con Trevisonda, que es Que es la que te da ciudad un- de donde, la ciudad Trevisonda, de donde probablemente vendrá la palabra. En principio es de trampas, trampear, pero trapisondista es rara esa palabra. poco un Ahora com- no se te olvida. Sí. Trapisonda, trapisondista, trapacero, la misma... Liante, liante, un sí. estafador intelectual. Un componedor, ¿no? jeta, sí. Sí. Pero Sí. intelectual, tiene que ser intelectual. Hombre, puede Alfonso ser un Guerra. timador, pero más bien trapisondista tiene algo de estrepitoso, ¿no?
Guerra, Alfonso Guerra, es un trapisondista. Lo fue, ahora lo han trapisondeado. Sí, sí. Bueno, tienen Pero no su se encanto deja, los ¿eh? trapisondistas. No se deja. Guerra lo tenía, los que tenemos ahora en el gobierno, ninguno. En fin. Bueno, final yo- de la Supercopa de España. La Supercopa de la Corrupción Barra española. Arabia. Oye, pero chico, yo pensé que iba a ser, que no iba a haber nada, pero veo en Libertad Digital. Es un Madrid estelar, arrasa. Sí. Digo, pues chico, lo veo. Ya sé que no, no querías verlo y que al luego final ya, caíste. digo, el Valencia, el Atlético de Madrid hunde al Barcelona. Esto hay que verlo también. Claro. Y me vi la segunda parte. Hombre, Oye, hundir, yo creo que no sé qué le pasa al Barcelona. Bueno, hasta el punto es que anoche cuando comentábamos en el primer palo que en RAC 1 empezaron a decir que había reunión de urgencia de la Junta Directiva para ver el futuro de Ernesto Valverde, ¿no? Sí. Cuestión esta que ha sido desmentida. Parece que hay una reunión el lunes de una Junta Directiva ordinaria y que los pesos pesados del vestuario están con Valverde, pero realmente cuando llega el momento de la verdad a este Barcelona, en partidos clave, contra la Roma, contra, especialmente de una forma significada, contra el Liverpool. Ayer, Contra el bueno, Madrid. es un torneo menor, de acuerdo, bueno, pero menor, estás jugando. Pero el partido no fue menor. Eso es, pero estás jugando con el Atlético de Madrid, está tu prestigio en juego. Tienes el partido en la mano, porque con el 2-1 hay un gol que le anula al Barcelona el VAR por fuera de juego por un pelímetro, que si lo conceden es 3-1, se acabó. Y a partir de ese 2-1, bueno, es que hubo 10 minutos en los que el Atlético de Madrid le llegaba al Barcelona como cuchillo que corta mantequilla. También, es decir, se plantaban delante del portero solos. Se desacomplejó el Atlético, ¿eh? Estaba muy arrugado. Bueno, estaba Pero perdido. Ya como Claro, ya perdemos, claro. y entonces empiezan a ver... De perdidos al río. Y no le pitan un penalti que es para meter en la cárcel al árbitro, que le da en la mano a Piqué. Sí. Se ve que le da en la puñetera mano Bueno, y no pitan penalti. Anoche Rafa Guerrero, ahí tienes que ir ya, bueno, tienen que dar un manual de instrucciones sobre lo del VAR, porque en la otra semifinal, en el Real Madrid-Valencia, el gol del Valencia es fruto de un penalti que le pitan a Sergio Ramos, que es muy similar al que no le pitan ayer a Gerard Piqué. Sí. Y entonces yo preguntaba en Twitter, decía, ¿qué diferencia hay entre una jugada y otra? No te lo saben explicar. No, es Realmente que no hay un criterio unificado, sino 1000 criterios. Depende un poco del de arriba, del de abajo, un día está uno, otro día está otro, es decir, es un lío total y absoluto. Pero bueno, 7 de la tarde el próximo domingo, Los dos mejores equipos de Europa. Real Madrid, Atlético de Madrid. No es verdad que vaya a ser la primera vez que la Supercopa de España la gane un equipo que no haya ganado ni Liga ni Copa. Ha pasado otras 3 veces, me parece. Y a mí no me gusta, pero no me gusta pues, por lo que no te gusta a ti, por la elección del sitio en el que se Pintamos en está Arabia. jugando. Eso es. Pero aparte, Eso por es. ejemplo, imagínate lo que sería un Real Madrid Atlético de Madrid en un momento en que el Real Madrid está subiendo. Sí. El Atlético ha hecho lo que se espera del Atlético, que es que gane cuando es imposible Sí, ganar, sí. y por lo tanto están las hinchadas con ganas. Federico, el Imaginas mismo, en el eso es, Bernabéu, el mismo o en modelo, el Metropolitano, ¿no? o, bueno, o en Valencia, o en Zaragoza, o en La Coruña, el mismo modelo de competición aquí en España. Pero en La España- diferencia es que en Arabia Saudí te dan 40 millones de euros por Supercopa. Claro, desde la federación, la gente de comunicación de la federación, yo creo que está ya tratando de promover la candidatura de Luis Rubiales a próximo Premio Nobel de la Paz, porque le dan la vuelta al argumento y dicen, no, si nosotros estamos aquí, hemos traído precisamente aquí Sí, la Supercopa para defender los derechos universales del hombre. Digo, hombre, Claro, no, sí, no, hombre, no, claro. y de la claro. mujer. Y entonces lo No, primero hombre, que no. hará Rubiales es eso, se pone pelo, se pone velo. Bueno, es Porque que... es que en fin. tú no has visto a ese tío. Parece un extra de una producción albano-kosovar. O sea, han estrenado la 3ª temporada de Wataha, que es la historia del tráfico de seres humanos en la frontera entre Polonia y Ucrania. Si hay algo triste es la Mitteleuropa. Y si hay algo triste, tristísimo, las tierras de sangre de la Primera Guerra Mundial, del libro de Snyder, es la frontera entre Polonia y Ucrania. Eso es sombrío, nebuloso y tal y cual. Y ahí aparecen los gángsters, los traficantes. Todos parecen primos de Rubiales. Unos Caray. llevan pelo, otros llevan tatuajes, otros no. Este seguro que va tatuado por dentro, seguro. Caray. O sea, porque es de esos rapados que no corresponden a la lógica de la edad ni tal, sino al prestigio en la banda. Yo es que lo veo y digo, este tío Esto me viene va muy a bien. atracar algo. Este comentario que has hecho me viene muy bien, porque me critican mucho
que sea tan crítico con Rubiales, porque me dicen, al final no va a venir a radio. Y digo, ¿y a mí qué me importa? Bueno, aparte que lo mismo luego se lleva algo. Si ya el presidente de la compañía dice esto, digo, yo ya apelo a tu... Un tío que vende la Supercopa de España en un país dedicado a toda clase de fechorías, incluyendo la colocación de mezquitas salafistas radicales en todos los países de Europa, un país cuya corrupción es legendaria, cuyos asesinatos se cometen en las embajadas y cuya familia real está implicada en ellos, más violaciones en Palma de Mallorca, etcétera. Hombre, cuanto más lejos, mejor. El otro día decían, Federico, ya nos vamos, ¿eh? El otro día decían en la SER, hombre, nosotros no es que estemos blanqueando una dictadura, pero las mujeres están sentadas en los asientos como los hombres. Bueno, pues estás blanqueando una dictadura. Boca abajo. Estás blanqueando una dictadura. No estamos blanqueando. Pero, si dices pero ya, sí, apaga y vámonos. Más que ha hecho la SER toda la vida. Blanquear. Exacto. El lunes volvemos. Hasta el lunes, pásenlo bien. Muévete sin...